Interamericana de Derechos Humanos, hablamos de un tema que son las medidas cautelares, ustedes lo recuerdan. Y en esas medidas cautelares, pues dijimos que frente a situaciones de gravedad y urgencia, la comisión podía, a motu propio, es decir, por iniciativa propia o por solicitud, adoptar unas medidas cautelares, las cuales también podrían tener una relación con la funcionalidad de la Corte Interamericana, porque la comisión podía o puede solicitarle a la Corte Interamericana que ella decrete medidas provisionales por solicitud de la comisión. Pues bien, resulta oportuno en este momento mirar el artículo 27 del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pues, habla de las medidas provisionales y que, por supuesto, que tienen fundamento también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, para que lo tengan claro, en el fundamento convencional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, están las medidas provisionales de la Corte en el artículo 63, en el numeral segundo, artículo 63, numeral segundo, es donde los estados que hicieron ese tratado internacional que es el Pacto de San José de Costa Rica, previeron que en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Y adicionalmente precisa que si se trata de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la comisión. Ahí está el fundamento de las medidas provisionales. Y lo que les venía diciendo, que la comisión también, si se dan esas condiciones de extrema gravedad y urgencia y el asunto aún no está a instancias de la Corte, entonces la comisión puede solicitarle que la Corte adopte las medidas provisionales. Pues bueno, esto es desarrollado, la convención es desarrollada por el reglamento de la Corte y por eso está allí el artículo 27. Cuando nosotros hablamos de medidas provisionales, estamos hablando de aquellas medidas que propenden, ¿sí?, por paliar, por evitar, por solucionar de manera temporal, por eso son provisionales, asuntos que representen gravedad y urgencia respecto de temas de violación de derechos humanos. Derechos humanos convencionales, como lo hemos dicho en varias oportunidades aquí, porque aquí el tema que importa por el principio de ex consensum advenit vinculum, res inter alios acta y pacta sunt servanda de bona fide, el asunto es convencional, es de acuerdo a los derechos humanos que hayan pactado los estados, teniendo claro que para que esas medidas provisionales se adopten, pues deben los estados haber aceptado, primero, ser parte de la Convención Americana, segundo, haber aceptado la competencia de la Corte Interamericana, la competencia litigiosa. Entonces, hablando de medidas provisionales que son diferentes a las cautelares, porque las cautelares son de la Comisión, las medidas provisionales se debe señalar que en cualquier estado del procedimiento, condicio sine qua non, en circunstancias o casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando resulte necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte de manera oficiosa o a petición de la comisión, que ya lo dije, de acuerdo al artículo 63, numeral segundo, podrá ordenar medidas provisionales que considere pertinentes, tal como lo establece este artículo de la Convención. Y haciendo la precisión que ya referí, que si el asunto no está ya en conocimiento de la Corte, pues puede actuar a solicitud de la Comisión. Y que en los casos contenciosos que se encuentren en conocimiento de la Corte, las víctimas o las presuntas víctimas o sus representantes
podrán presentar directamente a esta una solicitud de medidas provisionales, las que deben tener relación con el objeto del caso en el cual ellos se han acreditado como víctimas o presuntas víctimas, para que lo tengan claro que una parte es la oficiosidad. Bueno, hay tres circunstancias por las cuales se pueden adoptar medidas provisionales por la Corte. Primero, una, que es asuntos no conocidos aún, no están en conocimiento de la Corte, que la puede solicitar la Comisión. La Corte pues puede decretar la medida cautelar que tiene un efecto vinculante. Me parece a mí que aquí ya desaparece esa discusión que se ha planteado por algunos estados de si las decisiones de medidas cautelares son vinculantes al Estado o no, si son convencionales. Yo diría que sí lo son, pero hay discusión al respecto. En este caso desaparece esa discusión porque son medidas adoptadas por jueces con fundamento en la convención en el artículo 63 segundo y tienen efecto vinculante. Pero entonces está diciendo, primera hipótesis de medidas provisionales, las que solicite la comisión, que siempre con el requisito de que sean asuntos de extrema gravedad y urgencia y para evitar daños irreparables a las personas. Segunda hipótesis, que la Corte lo puede hacer de oficio en los asuntos que ya están sometidos a su conocimiento, también lo puede hacer de oficio la Corte Interamericana. Y la otra hipótesis es que siempre que el asunto esté en conocimiento de la Corte Interamericana, las víctimas o las presuntas víctimas o sus representantes pueden solicitar directamente a la Corte que adopte medidas provisionales, siempre que esas medidas tengan una relación con el asunto objeto de conocimiento de la Corte. Entonces, esas medidas provisionales debe tenerse claro que pueden presentarse o deben presentarse a la presidencia, que ya nosotros la acabamos de estudiar, la presidencia de la Corte, a cualquiera de los jueces o a la secretaría por cualquier medio de comunicación. Eso quiere decir que hay una gran posibilidad, un amplio espectro de posibilidades que las víctimas presuntas o las víctimas puedan solicitar medidas cautelares en el sistema interamericano para procurar, frente a casos de extrema gravedad y urgencia, la protección de sus derechos humanos convencionales. Porque hay un amplio espectro, porque pueden acudir directamente a la Secretaría de... pueden acudir directamente a la presidencia de la Corte Interamericana, tal como lo reglamenta el Estatuto de la Corte en el artículo 13, 13, ¿sí? O pueden hacerlo a cualquiera de los 7 jueces que componen la Corte Interamericana, o si no los tienen a la mano porque no están en sesiones y demás, pueden acudir a la Secretaría, que ya lo vimos, que la Secretaría pues está reglamentada en el artículo 7 del reglamento de la Corte, donde se establecen las funciones de la Secretaría. Y lo pueden hacer por cualquier medio de comunicación. Entonces no existe la necesidad de irse hasta donde funciona la Corte Interamericana, que es en San José, en Costa Rica, porque la comisión funciona en Washington, ustedes lo saben. Entonces, por cualquier medio electrónico, es muy claro el reglamento de la Corte que puede acudirse a cualquier medio. Quien reciba la solicitud la pondrá de inmediato en conocimiento de la presidencia. O sea que siempre el asunto, el juez que la reciba, pues lo llevará a la presidencia de la Corte Interamericana. Si es un juez, también deberá enviarlo a la presidencia. Y pues puede ser que esa solicitud que se ha planteado, estamos refiriendo que las víctimas directas o las víctimas presuntas, cuando pasen la petición, puede ser que la Corte no esté reunida, porque la Corte no permanece todo el tiempo reunida. Y eso es una de las explicaciones de por qué los asuntos se demoran en alguna medida ya en el trámite, aún a pesar de las urgencias que se puedan presentar, porque pues hay periodos, sesiones que nosotros vamos a ver oportunamente como sesiones ordinarias y unas extraordinarias.
Pero si coincide que la Corte no está reunida, entonces ahí viene el rol de la presidencia, que es el que representa a la Corte, ¿cierto? La presidencia puede requerir al Estado, directamente al Estado, a la comisión o a los representantes de los beneficiarios, cuando lo considere posible e indispensable, la presentación de información sobre la solicitud de medidas provisionales antes de resolver sobre la medida solicitada. O sea que ahí tiene un papel importantísimo en el tema de medidas provisionales, cuando no está reunida la Corte, en sesiones ordinarias, tiene un papel importante la presidencia, porque ella toma un papel activo frente a la solicitud de medidas provisionales, que bien que le pase un juez que la recibió, o bien la secretaría, o que la reciba directamente la presidencia, y ella empieza a actuar, la presidencia o el presidente, de manera directa, solicitando, requiriendo información. ¿Información sobre qué? Sobre todo el tema relacionado con la solicitud de medidas provisionales, porque él debe entrar a resolver, dado que en este caso, en esta hipótesis, la Corte no se encuentra reunida. ¿Qué información? Bueno, la que se refiere al caso y cuando lo considere posible e indispensable. ¿De acuerdo? Bien, hasta el momento hemos más o menos hecho una presentación sobre este tema de medidas cautelares y su relación con las medidas provisionales y su relación con las medidas cautelares que pueda proferir la comisión. Igualmente, si la Corte no estuviera reunida, como lo precisa el artículo 27, si no estuviera reunida del reglamento, la presidencia deberá ejercer la denominada consulta con la comisión permanente. Nosotros vimos que la Corte funciona con comisiones, de acuerdo al artículo 6 del reglamento de la Corte, y hay una comisión permanente que está integrada por la presidencia, la vicepresidencia y otros jueces que haya escogido la presidencia por necesidades que encuentre el presidente. Entonces, la presidencia, en este caso, en consulta con la comisión permanente y de ser posible, si así se da la oportunidad, con los demás jueces, los otros 6 jueces, o los otros 6 jueces no, sino los demás jueces que no están dentro de la comisión permanente, en ese caso, requerirán también al Estado respectivo que dicte las providencias urgentes necesarias a asegurar la eficacia de las medidas provisionales que después pueda tomar la Corte en su próximo periodo. Lo que quiere decir que le solicitarán al Estado que ejerce soberanía sobre el peticionario, sobre la víctima, directa o presunta, para que adopte medidas, ¿sí?, a fin de asegurar, para que dicte providencias urgentes, las que resulten necesarias, para asegurar medidas provisionales que después pueda adoptar la Corte en su próximo periodo de sesiones. En ese caso, el rol del presidente de la Corte Interamericana resulta muy importante el tema de medidas provisionales. Bien, ese mismo artículo 27 del reglamento de la Corte Interamericana, que tiene fundamento en el 63 de la Convención Americana, habla también de la supervisión de las medidas urgentes o provisionales ordenadas. Entonces, en este caso, que se adopten esas medidas urgentes o provisionales por parte del presidente y de la comisión permanente y en consulta con los demás jueces, se realizará de la siguiente manera. Mediante la presentación de informes estatales y no se deja por fuera a los beneficiarios de las medidas cautelares o sus representantes. Ellos también tienen la opción de presentar las correspondientes observaciones frente a los informes estatales. Yo no sé si ahí María esté dándome a entender. Una vez se decretan esas medidas urgentes o provisionales, debe verificarse, ¿sí?, hacerse una supervisión. Entonces, al respecto, María, ¿qué entendiste, por favor? María Bernal. Sí, señor.
que ¿Cómo se cuando hace son esa supervisión la supervisión de las medidas urgentes o provisionales que emita la Corte, bien sea por la presidencia, en apoyo de la Comisión Permanente y demás jueces cuando fuese posible, los otros jueces restantes hasta los 7? Entonces, ¿qué es lo que dice? Mediante la presentación de informes de quién, de parte de quién, de, de informes de parte El del Estado parte. Estado. de los Del Estado, María, como usted lo está diciendo y le apoya a Jaime Alberto, del del Estado, Estado. el que ha sido, al que se le han remitido Al que esas medidas urgentes o provisionales, ¿cierto? al Pero ¿qué Estado. ocurriría si solo nos quedamos con que el Estado informe sobre qué ha hecho respecto de las medidas urgentes y provisionales? ¿Qué cree María que ocurra? Doctor, pues si solamente se remiten a lo que el Estado informe, pues creo, no, pues creo, doctor, que estarían omitiendo una real revisión. Sería falente la información, María, Sí, ¿verdad? sí, sí, ¿Por sería, qué? sí, pues porque solamente estarían tomando lo que está manifestando el Estado, que está denunciado, y no están verificando si es verdad lo que dicen las víctimas Pero o los representantes de las. afortunadamente, y de acuerdo al reglamento, no se queda allí, ¿cierto? Ujú. Que frente a ese informe que presenta el Estado frente a esas medidas urgentes o provisionales, También se consulta a los beneficiarios. claro, claro, como lo dice Jaime Alberto, se consulta a los beneficiarios de las medidas o sus representantes para que presenten observaciones. ¿Mm? Y si digan si del todo eso es cierto o definitivamente no han hecho nada. Si de eso dan tanto, de eso tan bueno dan tanto, porque uno entiende que el Estado pues debe mantener su imagen y debe tratar de propender por el cumplimiento del compromiso internacional. Y si la Corte Interamericana le dice, mire, adopte estas medidas urgentes o provisionales, pues el Estado va a decir, sí, cumplimos, sí, claro, por supuesto. Pero Doctor, son las, dígame, Hernán. tengo una pregunta. Como dice que estas medidas provisionales se pueden hacer de oficio, son oficiosas, un tercero podría dar a conocer la situación para que ante un juez de la corte o por un escrito un tercero pueda hacer lo que no sea el Estado, sino que sea un tercero otra persona Bueno, y podría de oficio decretarlas. claro, si la información que el tercero que menciona Hernán, de manera no oficial, la información que remite a la Corte, a la Presidencia o a la Secretaría o a la Vicepresidencia, tiene tal talante que permite convencer al presidente que el asunto es urgente y de gravedad. Claro, no irá como una petición de las víctimas porque no lo es, porque el Exacto. ejemplo es que es un tercero. Igual la Corte de alguna manera tiene que conseguir información para poder De oficiosamente. confirmar, pero si es recibida Claro, sí, y tenía en cuenta. claro, la tiene en cuenta, pero dependiendo de la información y el sustento que tenga y la información pública que conozca la Corte Interamericana. ¿Sí? Y Y en lo ese esté caso tratando ella la Corte. oficiosamente lo hará, señor Y Jaime esté Alberto. tratando el asunto la Corte. Recuerde que si llega de esa vía, de la forma como lo expresa el Tiene compañero, que el asunto lo estar debe en estar Corte. tratando porque si no, lo debió haber hecho ante la comisión, para que la comisión Claro, al final Claro. así lo es, sí. conozca. Sí, obviamente, debe estar en la corte El asunto debe estar el en asunto. conocimiento Sí, ya de la Corte, porque si no, estaría en comisión y como lo comisión. dice Jaime Alberto, no sería una medida provisional, sino sería una medida cautelar, aunque, y esa medida cautelar pudiera ser de un asunto en conocimiento de la comisión o no, ¿sí? En un Pero caso la comisión no las decreta de oficio. la comisión puede hacerlo de oficio o puede solicitar, pero A no la medidas corte. provisionales. Hay Exacto. que decretar No medidas medidas cautelares, provisionales. medidas cautelares. ¿Sí? Las medidas provisionales lo hace la comisión ante La la corte. Corte, ante la Corte para que ella las decrete ya como órgano jurisdiccional sobre asuntos que no estén en conocimiento de la Corte. ¿De acuerdo? Entonces ahí se actuaría por petición
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, pero mire, adicionalmente, le pide información al Estado en el caso de cumplimiento de las medidas urgentes o provisionales. Le pide las observaciones a los beneficiarios de las medidas, ¿cierto? Pero ahí entra a jugar también un rol importante la comisión. La comisión, porque la comisión también debe presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones de los beneficiarios de las medidas o sus representantes. O sea que la Corte se llena de muchos motivos para decidir, por lo menos ahí ya tiene información bastante, pero no es toda. Para el tema de la recuerden que estamos en sede de supervisión, ¿no? Entonces, también le pide a la comisión que presente sus observaciones frente a los escritos del Estado y de las víctimas, ¿de acuerdo? Los beneficiarios de las medidas. Pero también Antonia María, se le nota muy pensativa, también la Corte, cuando lo considere que sea necesario, pertinente, puede requerir otras fuentes, ¿sí? Como lo dice el mismo artículo 27, otras fuentes de información que le aporten datos relevantes sobre el asunto, que le permitan, en todo caso, ¿sí?, permitir apreciar la gravedad y urgencia de la situación y la eficacia de las medidas, si están sirviendo para algo o no. Para eso, para esos efectos, puede ella utilizar peritos y solicitar los informes que considere oportunos. Entonces, mire usted que el tema de supervisión de la Corte Interamericana sobre las medidas provisionales es un tema riguroso y muy sustentado. Bien, adicionalmente, también cuando la Corte no esté reunida, la presidencia puede convocar a la comisión y a los beneficiarios de las medidas o sus representantes y al Estado a una audiencia pública o privada sobre medidas provisionales. O sea, la Corte, si está reunida, pues lo hace a través de su presidente, que es el representante. O la presidencia directamente, si no está reunida la Corte, puede acudir al mecanismo de la audiencia pública. Al mecanismo de la audiencia pública o al mecanismo de la audiencia privada. La audiencia pública es aquella que está abierta al público, donde puede haber otras personas que no son las interesadas y donde puede invitar o convocar primero a la Comisión Interamericana, a los beneficiarios de las medidas o a sus representantes y al Estado. Entonces hay un componente de todos los interesados, ¿no? Y los puede hacer, pues, como ya lo dije, en audiencia pública o privada. Eso es como un careo, venga a ver qué es lo que está pasando, si definitivamente se cumplió o no se cumplió, qué hace falta, qué sé yo, algo así, ¿cierto? Sí, porque está en tema de el seguimiento a las medidas provisionales. El término careo, pues Jaime Alberto lo podrá explicar con más amplitud, pero es reunirlos a todos para que todos se expresen. ¿Quiénes son todos? Pues los beneficiarios, sus representantes, el Estado. Más bien como una rendición de informes, yo pensaría, ¿no? Para que la Corte pueda... Doctor, yo lo veo más como a manera de que todo el mundo o todos los intervinientes, de cierta manera, en esta audiencia pública estén enterados de cómo se aplica el procedimiento o cómo se viene aplicando esta supervisión. Sí, claro, y por supuesto que allí la Corte se dará cuenta de quién está diciendo toda la verdad, quién no, en qué resulta falente y podrá tomar medidas al respecto. ¿No? Pero doctor, eso puede hacerse en audiencia pública o privada. Señor, dígame, Jaime. Una pregunta y frente al mismo caso, porque pues es que todo es como con ejemplos. ¿En el caso de Petro este tema ya ha pasado, está pendiente o...? No, en el caso del señor Petro, el ex alcalde y ahora congresista, él senador. Fue, sí, más precisamente dentro del Congreso están los senadores y los representantes, como lo aclara Hernán. El señor Petro tuvo medidas de tipo cautelar, medidas cautelares, es decir, en comisión.
¿sí? Respecto de un asunto que se estaba tramitando y que finalmente ya se decidió por la Corte Interamericana, ordenándole al Estado colombiano adecuar su comportamiento y su legislación a la Convención Americana. ¿Listo? Ese es un fallo de hace unos 2 o 3 meses, no sé cuántos meses, pero recién, donde sale dándole la razón en cuanto a la vulneración de sus derechos políticos, cuando fue alcalde mayor de Bogotá por una decisión de la Procuraduría General de la Nación que lo destituyó, siendo él de elección popular. Y atendiendo a que el señor Procurador General de la Nación no es un funcionario judicial. Más o menos eso lo podrán consultar en la relatoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien. Ahí hay un, gracias. Bueno, ahí hay un tema que resulta importante, es la publicidad de las medidas cautelares que se hayan ordenado en un periodo determinado. Y siempre que dichas medidas no hayan sido debidamente ejecutadas. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Interamericana? Que lo hace a través de la presidencia. Recuerden, yo les he dicho, y ustedes lo saben, hijos, que la Corte es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos. Es más, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues es un instrumento del sistema interamericano, de la OEA. El sistema regional interamericano es de la OEA. Entonces, la Corte debe incluir, pues por intermedio de la presidencia, lo redactará la Secretaría, y por medio de la presidencia incluirá en su informe anual a la Asamblea de la OEA, ¿sí?, la relación de las medidas provisionales que haya ordenado en el periodo del informe correspondiente. Ustedes saben que nosotros dijimos aquí que deben rendirse los informes correspondientes, ¿cierto? Entonces, allí se incluirán esas medidas provisionales que se hayan decretado y cuando, sigue diciendo el reglamento, cuando esas medidas no hayan sido debidamente ejecutadas, debe formular las recomendaciones que estime pertinente. O sea que el seguimiento continúa allí y se verificará si los estados han venido cumpliendo o no. De todas maneras, incluyen esas medidas en la información a la Asamblea General de la OEA, que se rinde por cada periodo, y se hacen las recomendaciones. Bien, el artículo 28 del reglamento de la Corte trata el tema de la presentación de los escritos, ¿no? La presentación de los escritos que vayan hacia la Corte Interamericana, y ese es un tema que vamos a tratar oportunamente. Entonces, hasta aquí tendría el tema de medidas provisionales.